Continuamos con Así estamos. Hablar de centros penales en el país para muchos es hablar de la universidad del crimen. Lejos de ser el lugar donde se readapten aquellas personas que violentan la convivencia social o violan las leyes, es un lugar donde se han preparado más en la carrera criminal. Ese es el centro de operaciones neurálgico, dicen muchos, de los secuestros, de las extorsiones. ¿Cómo controlar esto? Es la pregunta. ¿Qué se ha hecho por controlarlo y por qué es que no ha dado resultado? ¿Podemos pensar en controlar la violencia de todo el país cuando no hemos sido capaces de controlar lo que pasa en recintos bajo el estricto control de la autoridad? Preguntas que hoy vamos a tratar de encontrar en el histórico, en las explicaciones y en las nuevas ideas que se están planteando para este fin. Hemos invitado al licenciado Astor Escalante, quien trabajó como director de centros penales, fue viceministro de Seguridad Pública, fiscal general de la República, conoce a fondo esto y su perspectiva, tanto dentro de la participación histórica dentro de este proceso, como lo que sigue analizando como jurista y como conocedor de la política nacional. Gracias por acompañarnos, licenciado Escalante, bienvenido a nuestro programa. Un gusto tenerle en esta nueva casa. Un placer, y que podamos conversar y aprovechar su experiencia en un tema tan importante y complejo como este. Con mucho gusto, a la orden para tus preguntas y para las preguntas de la... ¿Qué es lo que ha pasado con centros penales, como para hacer una primera pregunta, Astor? Una desatención. Centros penales es como la institución del Estado a la que los políticos y los empresarios y que la sociedad no siempre vuelca sus ojos, no tiene una rentabilidad política el sistema penitenciario de un país, los reos no votan, ¿verdad? Es decir, te hablo tan crudamente del tema de esta forma para resumir, digamos, en estas primeras palabras, como tú dices, que no ha tenido como una atención adecuada integralmente. Hemos pensado, hemos creído confusamente que quienes van a resolver el problema de los centros penales son las autoridades del sistema penitenciario y que nosotros como sociedad, como empresa, como cátedra, como universidad, como asociación cientista, ONG que trabaja por algunas tareas en el país, no tenemos absolutamente nada que ver. Entonces, creo que fundamentalmente es la desatención que ha tenido el sistema históricamente. Muy bien, pues vamos a hablar de eso y analicémoslo, por favor, acomodémonos, gracias por acompañarnos a tomarnos un café con nosotros en estos temas. Astor, enseguida estamos para esta conversación. Comunícate con nosotros, queremos conocer tu opinión. Pues vamos, Astor, a hacer un recorrido un poco histórico en algún momento y de análisis sobre esta realidad que ya nos la ha puesto en perspectiva. Nos hemos interesado muy poco, quizás realmente, en este problema y no hemos profundizado más allá de lo que está afuera y tratando de que lo que está afuera se corrija llevándolo a un sistema penitenciario, pero que quizás nunca estuvo preparado para recibir lo que estaba pasando afuera. Yo pienso que siempre ha tenido el sistema penitenciario más o menos la misma problemática. ¿Cuál es la problemática del sistema penitenciario aquí, Rafael? Y yo diría en buena parte del mundo. Hacinamiento penitenciario, violencia carcelaria, una infraestructura penitenciaria inadecuada que no corresponde a las necesidades, ocio carcelario, entre otros temas, es decir, sobrepoblación carcelaria o penitenciaria que te deriva estos temas que he mencionado. Frente a esos problemas, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hemos hecho las autoridades que hemos estado en centros penales y qué ha hecho la sociedad? Porque creo que es importante que cuando, por ejemplo, hablamos de sociedad civil, la sociedad civil creo yo que también tiene que inmiscuirse en los problemas del país para dar ciertos aportes a la solución de esos problemas. Por ejemplo,
no hemos logrado establecer un verdadero sistema de egreso carcelario, donde se define una adecuada política en qué condiciones va a salir el que ya purgó una pena y para dónde se va a ir. Si se va a ir, perdón la expresión que voy a utilizar, los ejemplos, no quiero estigmatizar, pero si se va a ir para la Campanera, de donde vino, se va a ir para la Corruncha, para la Chacra, se va a ir para el mismo cantón, pueblo donde cometió el hecho delictivo, va a estar viviendo a la par de las mismas víctimas, es decir, va a tener una oportunidad laboral. Eso nunca se reflexionó. ¿Qué es lo que se aprendió dentro de la cárcel? ¿Qué es lo que no se aprendió? Se ha reflexionado permanentemente. Fíjate que han habido esfuerzos importantes y yo voy a tratar aquí, Rafael, de no caer en el error que normalmente caemos los exfuncionarios cuando ya hemos salido de las funciones, que aparentamos como que tenemos una bola mágica para resolver los problemas, ni tampoco caer en el error de decir hicimos cosas buenas que no fueron como tomadas en cuenta o fueron cuestionadas en su momento por otros sectores, pero te comento ejemplos bonitos que se han dado en el sistema. En el 2005, que me tocó estar como director general de centros penales, lanzamos una idea de crear una Comisión Nacional de Trabajo Penitenciario. Y esa idea en su momento fue, digamos, estructurada de hecho. Luego hicimos una cosa ya más o menos formal y le pedimos al presidente de la República que se decretara, por lo menos por decreto ejecutivo, la Comisión Nacional de Trabajo Penitenciario. Se decretó esa Comisión Nacional de Trabajo Penitenciario. Se integraba por Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, de Gobernación, de Defensa, etcétera, con el propósito de generarle una plataforma de trabajo a los internos. Invitamos a empresa privada, participó la asociación, por cierto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pero luego, cuando se estructuran algunos esfuerzos de esta naturaleza, no siempre tienen continuidad por cualquier razón. Usted llegó al 2005 y vamos a ver un poquito 2004. En 2004 se venía cargando el ambiente delincuencial, inició un plan antimaras y ya venía sobre esto pues la idea de una mano dura, de tratar de contener el crimen, y claro, esto impactó en centros penales porque todo lo que se estaba recogiendo en las calles llegaba a centros penales. Se necesitaba una nueva idea. Usted llega en 2005, pero ya para ese entonces empezó a tenerse el problema de qué hacer entonces con los que se iban a llevar a la cárcel, y se ofrecía una especie de mano amiga también, la mano dura afuera y la mano amiga adentro, tratar de mejorar el rescate de estas personas. Escuchemos al presidente Francisco Flores hablando en 2004 sobre esto, cuando empezó aquella visión también y exigencia de la población sobre el accionar de la autoridad sobre el problema delincuencial. A lo largo y ancho del país, pandillas criminales llamadas maras se han posesionado de una enorme cantidad de barrios y colonias para cometer numerosos y terribles crímenes. Desde ya deseo anunciar que entre estas iniciativas se encuentra la prohibición de pertenecer a pandillas criminales como la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Nosotros consideramos que el plan mano dura adolece de varios defectos. Primeramente, de cierta validez constitucional, hasta en el uso de la Fuerza Armada para un fin de tipo policíaco. Segundo, creemos que es un despliegue absolutamente exagerado en términos económicos para el Estado y para la ciudadanía, para los resultados que se obtienen. Tenemos una reducción casi del 19% en reducción de homicidios, 183 días antes sobre 183 días después. Y si hablamos de enero 2003 con enero 2004, ya llevamos una reducción de un 31.5% de homicidios, por poner un delito en el cual la ganancia para nosotros es que la familia salvadoreña en este momento se siente segura. Esto era hace 11 años
y algunos de los actores en aquel momento. Frases como: la cárcel es lo único que le depara a las personas que se dedican a estas actividades, hablando de la criminalidad. La gente se dará cuenta de que la ley se hará valer y los jóvenes van a darse cuenta que no es bueno ser delincuente. La cárcel, pero esas cárceles no tenían lo suficiente o las condiciones para un proceso de este tipo, Astor. No, siempre ha habido un problema de infraestructura penitenciaria. Para decirte, el cárcel de mujeres, por ejemplo, está montada en una infraestructura que fue un convento, ¿verdad? Allí habían monjas en algún momento, no sé, vos por tu razón de periodista y por el medio en que te desenvolves, que es un medio de valores cristianos importantes, deberá conocer que ese era un espacio para monjas. De hecho, en el año 2005, como el sistema penitenciario tiene un problema grave en el tema de las mujeres, que los niños recién nacidos, los niños que nacen ahí o los niños tiernos, pequeños, deben de estar con su madre, pueden estar con su madre hasta cuando tengan 5 años. Entonces, ese espacio, la zona del convento, por cierto, hay una capilla católica muy linda, lo arreglamos, lo modificamos para que allí estuvieran las madres que tenían hijos, y creamos un espacio para atenderlos, un pediatra, un odontólogo, y se les pusieron juegos allá a los niños. O sea, te cuento esta historia porque eso significa que hemos ido históricamente improvisando. Yo diría, Rafael, que en esto evidentemente es responsable que son o somos las autoridades del momento, los presupuestos del momento, el financiamiento del momento, pero también tenemos responsabilidad todos, porque estamos pensando que la delincuencia la vamos a resolver, digamos, eliminando al delincuente, y no es cierto, porque cuando eliminas a un delincuente, por ejemplo, generas otra camándula de resentimiento. Aquel niño, aquella criatura, aquel hijo, aquella hija del delincuente, muy Hitler podría ser el delincuente, ¿verdad? Es decir, muy Al Capone podría ser, para no mencionar nombres locales, pero el hijo, la madre, el padre de ese delincuente, para ellos es el héroe, es el amor de su vida. Y ha venido un extraño y ha matado a ese héroe, va a generar resentimiento y va a continuar matando. O sea, la espiral de violencia que tiene el país tiene una serie de componentes que debemos de buscarle solución a todos esos componentes, pero centrándonos en el tema penitenciario, la infraestructura no ha sido la adecuada, para desarrollar lo que la Constitución de la República dice que es trabajo y educación, en el artículo 27 de la Constitución de la República, que dice el 27 que los centros penitenciarios o los centros penales se deberán organizar para rehabilitar al delincuente por medio del trabajo y la educación. Vino después de la mano dura la mano súper dura, o sea, es decir, la gente y las reacciones eran a reducir la violencia que venía también reaccionando a la presión del Estado. Se volvió a poner en el tapete la discusión frases como: el plan mano súper dura garantiza que los delincuentes y malacates se queden en la cárcel, que era otra visión de decir, ese es el destino de aquel que paga y nunca va a salir de ahí, o se va a meter a un proceso duro en las cárceles. Sí, nosotros también tenemos una sociedad que exige una reacción definida, firme, contundente frente a problemas concretos. A la gente, a la sociedad en términos generales, no le gustan las medias tintas y las indefiniciones. A mí no me agradan esas medias tintas también, ni las indefiniciones, pero también hay que ser racional para abordar el problema. ¿Y por qué te hago esta explicación o este comentario? Porque se dice por ahí que tenemos los gobiernos que merecemos. Y entonces los políticos a veces, bueno, no a veces, sino que estudian
el sentir y pensar de la población, y los políticos buscan cómo conectar con esa población y cómo lanzar un mensaje político para tener agradada a la población. En estos momentos la población quiere ver sangre, o sea, quiere ver que se destruya a los delincuentes. La población está indignada contra los delincuentes y quiere ver que se resuelve ese problema independientemente de qué. Por eso es que de repente en campañas políticas o en ejercicios de gobierno se lanzan conceptos políticos para abordar la delincuencia. El tema mano dura, el tema super mano dura y la super mano dura son conceptos políticos que se vertieron en su momento. Yo te puedo decir la parte negativa y la parte positiva de esos conceptos. Escuchemos al expresidente Saca, que llevó este concepto y claro, era: vamos a sacar nuevamente de las calles a los ladrones y meterlos a la cárcel. El tema es cuánto iba creciendo también ya el hacinamiento carcelario en ese mismo sistema que, como hemos dicho al principio, fue improvisando recibir estos nuevos impactos de esa decisión determinada de sacar de las calles a los criminales. Honduras y Guatemala implementan leyes antimaras similares al plan Mano Dura. La aplicación de estas medidas conduce al arresto de miles de pandilleros en esos dos países. En El Salvador, por su parte, el plan es fuertemente criticado por sectores de la sociedad. Tras airadas protestas y la oposición de los jueces, en abril del 2004, la Corte Suprema de El Salvador declara inconstitucional la primera ley antimaras. En agosto del mismo año, el nuevo presidente, Elías Antonio Saca, presenta una segunda ley. A los delincuentes y malacates, con mucha seguridad y determinación, les digo que se les acabó la fiesta. Esta noche lanzamos el plan Super Mano Dura que le dará a usted tranquilidad y le va a permitir vivir mejor con su familia. Uno de los cambios más importantes de la nueva medida es apoyar los esfuerzos de la policía con recursos del ejército. Desde la implementación de estos planes, 16,000 pandilleros han sido arrestados y encarcelados en el sistema penitenciario de El Salvador, que tiene una capacidad máxima para 7,300 reos. En poco tiempo, la violencia se traslada de las calles a las cárceles. Enfrentamientos entre miembros de las maras obligan a las autoridades penales a separar a los internos de acuerdo a su pandilla. Las políticas de separación no han podido detener los motines de violencia dentro de los penales. Ahora los mareros se pelean con los presos que no pertenecen a las pandillas. Como resultado, más gente llegó a las cárceles y ya había una incontrolable violencia dentro de los recintos penales. La decisión fue separar por pandillas, separar por grupos criminales en aquel momento los centros penales para evitar esas matanzas, masacres y elementos que vimos en aquella historia que no vamos a recordarla al detalle y menos visualmente, pero hay que tenerla en mente porque luego vino una publicación incluso del Faro en la Sala Negra recordando aquellos años precisamente en los que se tomó la decisión de dividir en las cárceles a los mareros y titulaba El país que entregó las cárceles a sus pandilleros. ¿Por qué? Porque ellos pasaron de ser sometidos por el plan mano dura, mano super dura o cualquier actividad para sacarlos de las calles, pasaron a los centros penales y en gran medida y número entonces tomaron el control de ellos. ¿Fue así, Astor? Bueno, en el plan, en estos planes Super Mano Dura, ciertamente se localizó, se fichó, se identificó a, diríamos, alrededor de 10,000 pandilleros. Muchos de esos pandilleros llegaron a las cárceles. Hay que decir que esos 5,000 pandilleros que en algún momento llegaron a la cárcel producto de estos esfuerzos, porque debemos reconocer que fueron esfuerzos policiales,
esfuerzos de fiscalía, esfuerzos de jueces, no están en las cárceles por gusto. Es decir, muchos llegaron porque cometieron delitos de extorsión, homicidios, secuestros, es decir, cometieron una serie de hechos delictivos y producto de eso están ahí. Yo te podría mencionar nombres concretos de internos pandilleros, jefes de clicas, de maras, de pandillas, que están purgando penas de 20, 30, 40 años. Este título, por ejemplo, de decir que se entregan penales a las cárceles, pues sí, tiene una parte de verdad, pero también tiene una parte comunicacional, o digamos, un enfoque editorial, un enfoque periodístico, que no es tan así, porque realmente, aunque hay problemas dentro de las cárceles, problemas de control dentro de las cárceles, pero no es un problema que las autoridades no tengan un control o la posibilidad de controlar de manera absoluta. Fíjate, por ejemplo, que las autoridades en ocasiones han trasladado casi penales conjuntos, han sacado de un penal a miembros de unas pandillas y los han trasladado a Chalatenango o a Cojutepeque, y se han hecho intercambios de esa naturaleza, porque es una técnica que ha sido recomendada y que ha dado efectos importantes para controlar el centro penitenciario rudimentario, si tú quieres. ¿Y eso qué significa? Eso significa control. ¿Por qué a esa altura de las condiciones y de las circunstancias no logramos visualizar que el futuro se iba a complicar y que había que meterle más recursos? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Qué no? pasó? Fíjate que hoy cuando tú hacías como la antesala de este programa y hablabas de un recuento histórico de esto, pues inmediatamente yo me conectaba con lo que viví en el año 2005. Yo era cliente frecuente, por ejemplo, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, por las medidas que en aquel momento implementé y por algunas que intenté implementar. Me fustigaban o me cuestionaban diputados en aquel momento de oposición al gobierno que estaba, y más de algún diputado me dijo que su sueño era convertir el penal de máxima seguridad en un museo histórico. Ese era el sueño de ese diputado, porque se violaban derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en alguna oportunidad se llegaron a meter sin permiso, sin coordinación, pues, diputados de esta comisión allá a máxima seguridad, y hubo problema con el director, hubo un pleito con el director de centros penales en ese momento. El licenciado Garay Pineda estaba de director de centro, entonces me nombran a mí. Lo primero que hice fue invitar a la Comisión de Derechos Humanos y les dije, mire, este es el procedimiento para ingresar a máxima seguridad. La visión política sobre Hay una la visión solución política de esto se trasladó a ideologías partidarias. Permanentemente la seguridad ha sido un entretenimiento, una herramienta, un objeto de la política. La política mal concebida, porque política es servicio, o sea, no es politiquería, o sea, política es contribuir a resolver los problemas de la sociedad, eso es política. Entonces, el partido en la oposición le fascina, le entretiene, le encanta, o los partidos de la oposición, no todos, pero le encanta fustigar al que está gobernando, al que tiene el ejecutivo, al que tiene la administración de los centros penales, para decir, estás haciendo esto, no sirve, no sirve, no sirve. Y entonces viene el momento electoral. Dicho sea de paso, yo creo que ya estamos en campaña electoral, permanentemente. Entonces, como inyectar en la psiquis de la población, miren, no sirve lo que están haciendo, cuando yo llegue yo voy a ser el Superman y voy a resolver el problema. En aquel momento se propuso, por ejemplo, seguridad tecnológica. En aquel momento, te estoy hablando del 2005, se propuso ampliar los centros penales. En el gobierno del expresidente Saca, 2004-2009, se lanzó el tema del penal de Izalco, y el penal de Izalco se lanzó con el propósito, con la visión de 3 fases: fase 1, fase 2, fase 3, y en su conjunto estos 3 penales podrían
alcanzar a dar la cobertura para 2.500, 3.000 internos más o menos, 3.500, 4.000. Solo se logró construir la fase 1. ¿Por qué? Porque cuesta dinero, porque cuestan millones de dólares, y Izalco es un penal con medidas de seguridad excelentes, iguales a máxima seguridad o similares. Yo estoy muy alegre porque ayer apenas se hizo el lanzamiento de la tercera fase. La primera, hay que entrar a analizar en su momento por qué más de 7 años después, 2005 a 2015, más de 10 años casi, no se ha construido las otras fases. Garay Pineda decía en una entrevista con Neto López que pues nunca existió o nunca se ha tenido una política criminal, y esto relacionándolo a lo que le competía a él en ese momento, que era el tema de centros penales. Escuchemos. Hemos tenido una política criminal de Estado. Porque incluso el exministro Figueroa, por desconocimiento, decía que teníamos política criminal, pero nunca tuvimos una política criminal. Tenemos manifestaciones individuales de las diferentes instituciones, es decir, la policía, el órgano judicial, la fiscalía, el sistema penitenciario, cada uno definía sus políticas, pero jamás se integraron. Una política criminal de Estado significa otro acuerdo social de los diferentes sectores políticos y de las diferentes instituciones del Estado. Nunca ha existido. Yo preguntaría, ¿dónde está? Nunca existió la política criminal de Estado. Solo voy a terminar con esto. Una vez definida la política criminal de Estado, va a permitir que la política penitenciaria se pueda reinsertar en esa política criminal de Estado y nos va a dar resultados más eficientes, y en donde el sistema penitenciario va a cumplir un rol importante en la atención de la vida. Esta era la dificultad, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que también aquí hay otra explicación, Rafa, porque las expresiones de funcionarios y exfuncionarios tienen también ciertas fundamentos y explicaciones. Yo sí creo que ha habido una política criminal deficiente, con problemas, pero ha habido. Aquí veo yo un problema más de tipo personal, que hay como una crítica a otro funcionario. Dicho sea de paso, el licenciado Garay Pineda fue director general de centros penales en la administración del licenciado René Figueroa como ministro de Gobernación, se llamaba antes. Y el licenciado Garay Pineda, digamos, dejó de ser director general de centros penales. Yo no sé si él quería continuar siendo director. El asunto es que a mí me tocó que relevarlo. Pero no venimos a analizar temas estrictamente personales que puedan implicar algunos niveles de resentimiento contra algunos funcionarios. Mira, yo insisto que hay una política criminal, y esa política criminal le compete desarrollarla al órgano ejecutivo, es decir, presidente de la República y sus ministerios, sus ministros. Esa es una cosa. Otra cosa es que a la oposición no le agrade esa política criminal. Otra cosa es que, por ejemplo, imagínate tú, en este momento tienes un Consejo de Seguridad integrado por 70, 80 personas que últimamente ha sido duramente cuestionado. Duramente cuestionado. Muchos de los integrantes de ese consejo en su momento han cuestionado el hecho de una política criminal. No es el punto es, ciertamente tenemos deficiencias en materia de coordinación. Yo te lo voy a decir claramente. Yo no concibo un gabinete de seguridad que no tenga una excelente relación y correlación con un ministerio público en su conjunto, con un fiscal general de la República, o sea, un fiscal general de la República, un ministro de seguridad, un director de la policía, un ministro de defensa, una procuradora o una Procuraduría General de la República, una Procuraduría para los Derechos Humanos. Hay que Pero coordinar a la adecuadamente de estas eso. cosas, Astor, ya no había control de centros penales. Es decir, ahí ya no se estaba en el año controlando 2004, mucho. Cuando fue director el licenciado Garay Pineda, hubo una crisis complicadísima. Te recuerdas en Mariona, por ejemplo, y en otros penales que
decapitaron a varios internos y jugaron pelota, ¿verdad? Fue una cosa espantosa, dantesca. Entonces hay cambios importantes. Por ejemplo, se empieza en el año 2005 a regular lo que es la visita. ¿Te recuerdas que hubo un momento que la ex procuradora de Derechos Humanos se opuso o cuestionó la medida que yo tomé de regular los horarios de visita, que tenían 2 días de visita a los internos? De 2 días lo trasladé a 2 horas de visita por semana, ya no 2 días por semana, sino que 2 horas. Los reos hicieron protestas, algunos se cosieron la boca, no quisieron comer. Gustosamente agarré la comida, te lo digo muy sinceramente, agarré la comida que se les da a los internos, y como se negaban a comer, la regalé a comunidades pobres, marginales, y ellos se comieron la comida que iba destinada para los internos. Es decir, lo que pasa es que cuando se toman ciertas medidas, como que el conflicto entre Dios y el diablo, ¿verdad? Que hay personas que tratan de hacer cambios para mejorar los controles, por ejemplo en este caso, y como que hay otros que están listos como para incendiar esa medida y cuestionarla. Eso es importante que lo tengamos en consideración, porque la problemática del sistema penitenciario es similar a la problemática de la seguridad del país, y el nudo gordiano de esto es que no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer. Hagamos una pausa, porque después vino la tregua y hay que hablar un poquito de eso. La situación era tal que había que negociar, y estas negociaciones o estas cosas vinieron precisamente desde centros penales, con movilización, condiciones en centros penales. Enseguida regresamos. Bueno, la verdad es que el problema mío ha sido la rodilla, ¿verdad? El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Vino la tregua, Astor, hablando de esta reflexión o este análisis sobre lo que ha pasado en centros penales, y es ahí donde se fragua todo. Parece que tienen poder, tienen control, hacen lo que quieren, y encima de esto se renegociaron beneficios a centros penales. Entonces, ¿en qué pasó con esta visión de un proceso carcelario que llevara a controlar a los malacates, controlar a los delincuentes, y que fuera este el lugar para readaptarles? Bueno, el tema, por ejemplo, de beneficios penitenciarios, esos beneficios están perfectamente dibujados en la ley. Si en la aplicación de esos beneficios penitenciarios se cumple lo que es la ley penitenciaria, no hay mayor problema. El problema, Rafa y estimados amigos, es cuando se trastoca un poco lo que dice la ley y digamos, como para mantener una especie de tranquilidad en el sistema penitenciario, venir, por ejemplo, y trasladar a reos de máxima peligrosidad, que tienen un perfil altamente peligroso, trasladarlos a cárceles de mínima seguridad o de una seguridad mediana, eso te trastoca y te altera obviamente el sistema. Pero también yo creo que es importante decir, y yo tenía ganas de decir esto desde rato, se me había escapado, estuve en una entrevista hace poco en un medio y se me escapó decirlo, pero lo voy a decir en tu programa. Yo creo que hay que desmitificar también el tema de que única y exclusivamente en el sistema penitenciario se producen los planes para cometer hechos delictivos. O sea, ciertamente en las cárceles del país no tenés Boy Scouts, no tenés niños guardianes, niños, ¿verdad?, ángeles voluntarios, no tenés
tenés gente mala, perversa, y tenés gente muy buena dentro del sistema penitenciario. No toda la producción criminal de un país proviene del sistema penitenciario. Mira, por ejemplo, la violencia social de que en cualquier parte del país un cuñado mata al otro porque se pelearon por un parqueo. Pero las órdenes de secuestro, las órdenes de extorsión... No siempre vienen de las cárceles, ¿sí? Sí hay, digamos, organizaciones delictivas dentro de las cárceles que hay que controlar. Y, por ejemplo, aquí hay un tema que lo voy a poner como pregunta, porque en este momento todavía no ha tenido una solución perfecta. Si desde las cárceles vienen las órdenes de matar, de violar, de extorsionar, entonces quiere decir que vamos a permitir que esas órdenes se concreten afuera. Es que se ha permitido, ese es el tema. ¿Cómo quién controla centros tenemos penales? Que generar mayor control y mayor inteligencia policial, inteligencia militar, inteligencia policial, inteligencia fiscal, de las personas que están en las cárceles, los visitantes que tienen esas personas, porque no vas a poder evitar que haya una comunicación entre el interno y la persona externa, que es el papá, la mamá o el hijo que lo llega a visitar. Por mucho que reduzcas, incluso si lo reducís a una sola persona, dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo en la propuesta que se ha hecho en la Asamblea Legislativa para regular el número de visitantes. Esa fue una idea un poco loca, digamos, del que se le ocurrió en su momento que tenían como máximo o mínimo 10 personas para poderlos visitar. Yo empecé en el año 2005 a regular eso, a cambiar esa historia, pero una sola persona podría ser el visitante y no puedes evitar que el interno se vaya a comunicar con esa persona. Entonces hemos sobredimensionado el tema de la comunicación de los reos con el exterior y el manejo desde ahí del crimen organizado. Probablemente tenga una sobredimensión ese problema, pero imagínate que eso fuese cierto, de que la persona que está dentro de la cárcel le dé órdenes a ¿cómo vas a evitar una comunicación en una visita íntima? Que tienen derecho los internos por convenios internacionales y por ley penitenciaria. Pero ahí es donde viene la pregunta, ¿no se puede grabar, no se puede generar controles? Por ejemplo, una visita íntima no la podría grabar, porque o tomamos la decisión como país de erradicar, eliminar esa visita íntima, o la continuamos manteniendo. Tomamos la decisión de que los internos tengan visitas o que ya no tengan. Lo que no hemos eliminado es la corrupción. No. O hay corrupción o no hay corrupción en centros penales. Y lo que tenemos que hacer es combatirla. Y el tema de la comunicación, para no saltarnos de punto, como no podemos hoy por hoy evitar que haya comunicación entre internos y población civil, ¿verdad? Entonces, lo que se demanda es hacer inteligencia, ver hacia dónde se va este visitante, que es, dónde vive, con cuántas personas vive, quiénes son sus amigos, dónde trabaja o no trabaja. Algunas personas, cuando se hablan de estos temas, Rafael, inmediatamente, bueno, aquí quieren hacer un control ciudadano, estilo Nicaragua, o sea, pero eso que te estoy diciendo es importantísimo para ver cuál es la secuencia de esta persona y cómo controlar sus actos, si son actos legales o son actos delictivos. Astor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero gusto esta plática, recorrer este momento histórico de centros penales y poder abordar de alguna manera en perspectiva lo que está pasando. Hay nuevas ideas sobre centros penales, pero parece que todavía no terminamos de establecer control sobre brevemente, Rafa, y agradecerte la invitación. Estas medidas que se están proponiendo, reducción de los visitantes, realizar audiencias desde las cárceles, son ideas buenas que hay que apoyar, porque de esa manera incluso el Estado ahorraría. La seguridad tecnológica necesita implementarse en el sistema penitenciario. Hay una parte del financiamiento del sistema penitenciario que está en ruinas. Hay que buscarle solución al financiamiento para el sistema penitenciario y el financiamiento de la seguridad, y tenemos que abordarlo con seriedad, no con perspectiva política.
Muy bien, vamos inmediatamente al tráfico y volvemos enseguida. Muchísimas gracias, Astor, por Gracias, habernos vos, a la acompañado. orden. Un verdadero gusto. Gracias. Igualmente. Gracias. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión.